menores se llevan algo a la boca y por accidente se lo terminan pasando. Y esto puede acarrear algún tipo de problemas a posterior si es que no nos damos cuenta a tiempo y no lo evacuamos rápidamente y lo llevamos a un centro de salud. Para saber justamente sobre esto y un poco más de la ingesta de cuerpos extraños de los niños, estamos con el doctor Víctor Mori, él es médico pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Tu Salud Primero. Primero, ¿qué hacer cuando un menor se traga algún objeto, ya sea las llaves, monedas, clavos, imperdibles, imanes? Por ejemplo, mi hijo se tragó un imán una vez, por ejemplo. Correcto. Bueno, va a depender en base al tipo de objeto que el niño ingiera, las características de la edad del niño, la conducta que vamos a tomar como padres. Creo que siempre desde el principio lo primero que todo padre tiene que hacer es prevenir que esto vaya a ocurrir, ¿no? Hay que saber cuál es la edad más frecuente en la que esto ocurre en los niños menores de 5 años. Y con un pico entre los 6 meses y los 3 años, que es la edad en la que el niño está descubriendo su entorno y está en una etapa bucal en la que todo lo que coge se lo lleva a la boquita. Te puedo comentar que he recibido mamás en la emergencia que por los aretes, los bebés arrancan el arete y la mamá viene con la oreja desangrada y el arete dentro del estómago del bebé. Entonces son anécdotas que te muestran que esto no es un hecho muy aislado, pero que genera mucha preocupación en los padres. Entonces, en dependencia, como tú bien comentabas, el tipo de objeto que el niño ingiera va a ser muy relevante en el tipo de conducta que se vaya a tomar. Ante todo, hay que acudir a una unidad de emergencia siempre, ¿no? Ante un cuadro en el que el niño ingiera o tengamos la sospecha, porque puede que no nos hayamos dado cuenta, pero creemos que nuestro niño ha ingerido algún objeto, tenemos que acudir a una unidad de emergencia. Y ahí en la emergencia va a ser recibido, en dependencia del tipo de institución en la que esté, por un médico o por un pediatra que va a iniciar el tratamiento y la conducta a seguir en este tipo de casos, ¿no? Ahora, doctor, ¿esto en qué regularidad de tiempo tiene que hacerse? ¿Las primeras 12 horas, 6 horas, 24 horas? ¿Hay algún lapso? Apenas el padre se dé cuenta que el niño ha ingerido. Que puede ser que sea a las 2 horas, a las 6 horas. En ocasiones el padre lo sospecha después de 12 horas. Hay que acudir. No hay que pensar que como ya pasó, hay que acudir. Porque, como bien te comentaba, va a depender mucho del tipo de objeto. ¿Por qué va a depender del tipo de objeto? Por ejemplo, una moneda. No es lo mismo que el niño se traiga una moneda de 10 céntimos... O una de 5 soles, por ejemplo. A una de 5 soles. Se dice que en el niño menor de 5 años, el diámetro del píloro, que es lo que comunica el estómago con el resto del intestino, es de 2.5 centímetros, o sea, 25 milímetros. Entonces, la moneda de 1 sol tiene alrededor de ese tamaño, que quiere decir que va a ser muy difícil que para un niño pequeño, si en caso pase del estómago al intestino, quiere decir que ese objeto no se va a retirar o no lo va a defecar, porque mayoritariamente el 80% de los objetos que ingieren los niños se defecan. Por eso es importante saber qué tipo de objeto es y qué características, porque si es un objeto punzocortante, es una emergencia inmediata. ¿Que puede llevar a operación también? Así es. Las conductas pueden ser desde expectante, en el cual observamos si ya pasó del estómago, se observa la salida del objeto. Que la mayoría, monedas pequeñas, pequeños objetos, bolitas, claro. He visto tornillitos, que los niñitos se ingieren, los expulsan por las heces fecales, a veces en un promedio de 2 a 4 semanas. Claro. Pero, doctor, por ejemplo, al pasarse ese tipo de objetos, como hablaba, tornillitos, clavos o imperdibles de repente, por tener las puntas o en caso de los tornillos, los hilos del tornillo, ¿eso no desgarra un poco el conducto cuando está, cuando se lo traga el menor y crea un riesgo eso, por ejemplo? Por ejemplo, una moneda de 1 sol, que no es un objeto cortante, puede generar desgarros a nivel del esófago por ser un objeto muy grande. Y en ocasiones hemos tenido niños con monedas atragantadas a nivel del esófago, que no avanzan, porque no significa que todo lo que el niño trague va a pasar por toda la vía digestiva, va a depender del tamaño del niño y del objeto. Entonces, en ese sentido, es importante pues acudir a la emergencia. Lo primero que va a hacer un médico, en base a las características que tenga la institución, es hacer un rayos X, para poder determinar la ubicación, el tamaño del objeto y la posición en la que está. Claro.
y en base a eso determinar la conducta. Si el objeto está en esófago y estómago, se realiza endoscopía. La endoscopía sirve como diagnóstico y en ocasiones se puede retirar a través de endoscopía el objeto. Si en caso el objeto ya está en intestino, lo que se hace es observar el tracto del tiempo de la defecación, porque generalmente en las heces fecales suelen salir. Cuando no se espera nada y el tratamiento es quirúrgico netamente, cuando tenemos objetos corrosivos, como pilas, sobre todo las pilas de botón. Pilas de reloj. Estas las de botoncito, las redonditas, o cuanto más grandes, queman o pueden llenar de mercurio. Claro, los ácidos que tiene la pila comienzan a juntarse con los ácidos estomacales. Queman a nivel del tracto digestivo, que puede dañar desde el esófago hasta cualquier extremo y causar una perforación intestinal, y eso es una emergencia. Generalmente el niño tiene que quedarse hospitalizado y en dependencia de que hay sintomatología o no, se lleva inmediatamente a una unidad de cirugía pediátrica, ¿no? Entonces el manejo netamente es multidisciplinario. Quienes hacemos inicialmente el diagnóstico somos los que estamos en primera línea de emergencia, que son los médicos generales y los pediatras, y después se conduce hacia gastroenterología pediátrica para la endoscopía o a cirugía pediátrica de ser el caso. Doctor, muchos padres, y he visto en algunos casos, por ejemplo, se pasan alguna cosita, no, ya después lo va a botar, no se preocupe. O sea, eso es lo menos recomendable, o sea, nada recomendable. Así Inmediatamente llevarlo a cualquier centro de salud. ¿Puede ser una posta también? No hay ningún problema. La posta te va a conducir a donde tienes que ir. Okay. El médico que esté en algún centro de salud y eso, va a saber delimitar la gravedad del caso. Y en esas circunstancias va a decidir si puedes esperar o no. En ocasiones llegan niños con monedas, como te digo, de 5 céntimos que ya han pasado al intestino. Y uno como médico nada más le dice a los padres cuáles son los signos de alarma y puede ir para su casa y verificar las deposiciones. El manejo es netamente ambulatorio. Es el caso en el cual los cuerpos extraños se manejan ambulatorio. Tampoco para que los papás sepan, ¿no?, que no todos necesariamente se van a ir a cirugía, pero tampoco hay que cometer el error de quitarle la importancia, porque el niño puede, al ingerir, no necesariamente irse para el esófago, puede irse para vías respiratorias, puede irse para otros ámbitos del cuerpo, y entonces genera otro tipo de dificultades. Que lo principal, como te decía desde que comenzamos, lo primero que tiene que hacer todo papá es acudir a una unidad de emergencia o de atención médica para poder delimitar qué tipo de cuerpo extraño es y si este cuerpo extraño le puede generar alguna repercusión a su niño. Doctor, quería hacerle otra consulta con respecto a esto también. Por ejemplo, en casa a veces ninguna está exenta de que por ahí pueda haber presencia de roedores o algo por el estilo. Justo tenemos imágenes ahí de un clavo que se ha tragado a un niño, ¿no? Pero bueno, le decía, entonces normalmente algunas personas, para evitar la propagación de estos roedores, ponen veneno, que son como pildoritas, cositas chiquitas así, que pueden llamar la atención de un niño. En este caso, cuando lo ingiere, también se puede hacer algo en ese momento rápidamente antes de llevarlo al médico, o volar de frente. Una de las cosas que normalmente por criterio popular tienden a tener por instinto los padres es a tratar de provocar el vómito. O darles leche, no sé por qué. Darles leche. Sí. Es tratar de provocar vómito, no es adecuado ni con cuerpos extraños y menos con cuerpos extraños que pueden tener veneno, porque podrían broncoaspirarse, irse para otras partes del tracto respiratorio y no solamente para el tracto gastrointestinal. Claro. Lo que generalmente se recomienda es acudir inmediatamente a una unidad de emergencia. Y en la unidad de emergencia, ¿qué es lo que se hace cuando el cuerpo extraño, en este caso, como me comentas, de un veneno, una tableta de veneno, lo que se hace es hacer un lavado gástrico? Claro. En el lavado gástrico se extrae la mayor cantidad de veneno, y también es importante que los padres lleven la composición, el sobrecito, para poder nosotros tener evidencia de qué tipo de sustancias es la que contienen, para en todo caso poder administrar un antídoto si fuera necesario. Claro, y en ese momento de repente ya han botado el sobrecito o algo, ¿cómo hacer en este caso? O darle el nombre de la marca de repente, y ahí se puede saber. Con las marcas a veces uno puede, la tecnología pues está, todo el mundo tiene un celular, lo podemos ubicar netamente por
por información, ¿no? O basarnos netamente en estadística, ¿no? ¿Cuáles son los raticidas? ¿Qué es lo que más contienen? Los venenos más frecuentes son los órganos fosforados, ¿no? Entonces, en base a eso, existen protocolos de atención para manejo de intoxicación por órganos fosforados. Doctor, justamente lo que nos hablaba usted, una moneda, por ejemplo, de gran diámetro, de la parte del esófago de un menor, ¿no? Esa es una moneda aparentemente de un sol, parece, ¿no? Es una moneda, así es. Es una moneda, este niño puede ser un lactante, un niño de 1 año más o menos, que ha ingerido una moneda en su travesura y se le ha alojado a nivel del esófago, casi a nivel poquito por debajo de la orofaringe de la garganta. En este caso, esta moneda hay que preguntarle al papá, ¿qué tiempo lleva? Si el papá me dice 1 hora, 2 horas, lleva así 10 horas, lleva así 8 horas, cada una de esas cosas nos dan una base en la conducta que vamos a tomar. Porque si el niño lleva 2 horas, 12 horas y eso no ha progresado, lo más probable es que no vaya a avanzar. Y el riesgo de laceraciones o traumatismos, perforación del esófago. Y si perfora el esófago, puede llegar a los pulmones, puede llegar a otras partes, al corazón, que está a ese nivel. No le va a permitir respirar, no le va a permitir puede irrigar. dañar también a nivel del corazón, claro, porque está ahí cerca de los grandes vasos del corazón. Entonces, es importante la extracción. Y en esos casos se deriva o se ubica al gastroenterólogo pediatra para hacer la extracción mediante endoscopía. No es recomendable tratar de provocar el vómito porque lo que podemos hacer es favorecer laceraciones, traumatismos o impulsar más abajo la moneda y dificultar después su retiro. Y claro, porque no, como usted decía, el diámetro no es el mismo y va a dificultar la evacuación a través de las heces, pues entonces, ¿no? Doctor, para cerrar, por favor, nuestras cámaras están a su disposición, las recomendaciones, por favor, si bien las dijo algunas al principio, sobre todo la prevención, evitar tener estas cosas a la mano, pero alguna recomendación final, por favor. La recomendación principal es cuando los niños están descubriendo su entorno, entre los 6 meses a 3 años, que es lo nuevo que se ha incorporado en el tema de la alimentación complementaria, es tratar de no dar a los niños alimentos grandes, semillas o cosas que se les pueda atorar, porque recordemos que los cuerpos extraños no necesariamente pueden ser objetos, también pueden ser alimentos que le causen un atore, una dificultad en el momento de tragar y eso genere también la dificultad. Doctor, justamente cuando, por ejemplo, lo tienen ahí y están... ¿se le puede hacer al menor la maniobra Heimlich, creo que es? Claro. Para poder hacer que expulse eso, pero hay que tener cuidado porque no se le puede apretar muy fuerte tampoco. Totalmente. ¿Ya? Incluso en mis redes yo tengo una publicación de cómo hacer la maniobra en menores de 1 año. Los lactantes hay que ponerlos boca abajo y darle golpes a nivel entre las escápulas, en la espalda. Ese es un Heimlich modificado para niños pequeños, porque la de los adultos y de niños más grandes es colocarse detrás de la persona en forma de puño a nivel debajo del apéndice sifoide, que es un huesito que tenemos en la parte baja del tórax, y generar compresión. Y con eso provocar la tos, porque el objetivo del Heimlich es provocar la tos y a través de eso puedan expulsar el cuerpo extraño en vías respiratorias principalmente, ¿no? Muy bien. Doctor Víctor Mori, médico pediatra, muchísimas gracias por estar aquí en Tu Salud y primero y por habernos brindado esta importante información y tener mucho más cuidado con los niños en casa. Muchísimas gracias, doctor. Ahora nos vamos con Vanessa Sandoval.